Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. A nombre de la Comisión de Equidad de la Facultad de Ciencias y el mío propio, les doy la más cordial bienvenida a este evento dentro del segundo coloquio de Ciencia, Diversidad y Género que se está llevando a cabo desde el 4 de diciembre y termina el día de mañana, 8 de diciembre. El día de hoy tenemos la presencia de la doctora Marta Patricia Castañeda Salgado, quien el día de hoy tendremos en este momento una super conferencia magistral a su cargo y para la cual, bueno, voy a empezar leyendo su semblanza curricular para que la conozcamos un poco más. Ella es investigadora titular B de tiempo completo definitiva del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Es doctora en antropología por la UNAM, integrante fundadora del programa de investigación feminista del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, especialista en el estudio de la situación de género de mujeres indígenas y rurales en conceptualización de la violencia de género y feminicida, y estudiosa de las trayectorias de las antropologías feministas en países de habla hispana. Actualmente coordina el proyecto colectivo Cartografía en las Antropologías Feministas en México, Centroamérica y el Caribe, y participa en el proyecto colectivo titulado Estrategias de Intervención Sociofamiliar y Comunitaria ante el Impacto Social de la Pandemia COVID-19 desde la perspectiva de género en la Ciudad de México, ambos financiados por la UNAM, TEGAPA y PAPIT. Es docente del programa de posgrado en estudios latinoamericanos y del programa de posgrado en estudios de género. Es integrante de los padrones de tutores de estos programas, así como del posgrado en antropología y el de trabajo social, todos ellos programas de la UNAM. Ha impartido seminarios curriculares de posgrado en estudios latinoamericanos de forma ininterrumpida desde 2007. Ha formado parte de comisiones dictaminadoras de la UNAM y de otras instituciones nacionales y extranjeras, así como de consejos editoriales. Ha publicado libros de autoría individual y en coordinación, así como capítulos de libro y artículos en revistas indexadas. Ha asesorado proyectos de investigación a nivel nacional e internacional. Ha asesorado tesis de licenciatura, maestría y doctorado en distintas instituciones educativas nacionales y extranjeras. Es integrante de la Red de Ciencia, Tecnología y Género, AC, del Grupo de Trabajo Feminismos, Resistencias y Procesos Emancipatorios del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales, de la Red Latinoamericana de Antropología Feminista y del Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales AC, el cual presidió durante el periodo 2019 a 2021. Actualmente funge como vicepresidenta de la Asociación Latinoamericana de Antropología por el periodo 2020-2022. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, cuenta con el Nivel D en el programa de primas al desempeño del personal académico de tiempo completo de la UNAM. Y sin más por el momento, pues le cedo los micrófonos a la doctora Marta Patricia Castañeda Salgada para que inicie su presentación. Muchas gracias, doctora, y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto compartir espacios con quienes están en la Facultad de Ciencias. Y bueno, yo me voy a permitir compartir una presentación que preparé para esta ocasión, en donde voy a tratar de abordar algunos temas que considero importantes y que pueden ser interesantes para la Comisión de Equidad de Género de la facultad, pero en general para todas las personas que forman parte de esa entidad académica, y tiene que ver con un conjunto de consideraciones asentadas en los problemas actuales. Yo quisiera partir de considerar que es indispensable que reactivemos la reflexión sobre la relación entre teoría y conocimientos aplicados. Es decir, pensemos a los ejercicios teóricos como esta posibilidad de hacer un conjunto de elaboraciones que no solamente sirvan para nuestras discusiones, nuestros debates, nuestras puestas en común
de puntos de vista dentro de la academia, sino que también tomemos en cuenta que muchas de estas elaboraciones están íntimamente vinculadas con lo que ocurre en otros espacios sociales que no son los académicos, pero que repercuten mutuamente. Y en este sentido, bueno, pues yo sostengo constantemente que las teorías, la teoría en general, pero las teorías en particular que elaboramos en relación con ciertos fenómenos de cualquier naturaleza, pero particularmente en relación con lo social, tienen implicaciones que son tanto sociales como políticas. En este sentido, hay un conjunto de pautas que llevamos a cabo en el trabajo teórico y una de ellas pasa por la identificación y caracterización de ciertos fenómenos a partir de los cuales hacemos conceptos y categorías. Y para ello, pues vamos dando un conjunto de definiciones que nos permiten elaborar puntos de referencia que vamos a compartir en las interacciones sociales, dentro y fuera de la academia. Las definiciones no tienen por objeto únicamente caracterizar un fenómeno en su particularidad, sino también tienen este sentido de que nos permitan tener un lenguaje común, un conjunto de puntos de referencia a partir de los cuales podemos ponernos de acuerdo o no, pero lo más importante es que podamos tenerlos como parte de lo que llamamos el sentido común. Y en este sentido, desde el punto de vista feminista y desde la elaboración teórica feminista, tenemos que existe una relación dialéctica constante entre la vida social, la identificación de categorías sociales, la elaboración de conceptos y definiciones y, por supuesto, la elaboración teórica. Y esto es así porque lo que le interesa fundamentalmente a, a las elaboraciones teóricas feministas o a quienes intentamos contribuir de alguna forma a estas elaboraciones es que tengamos presente que en muchos momentos, en muchos puntos, los conceptos y las categorías son un reflejo de lo que somos y de cómo pensamos que somos. Esto lo traigo a colación porque me interesa de manera muy importante en esta conversación con ustedes poner sobre la mesa algunos de los términos que son de uso frecuente en las discusiones sobre equidad de género, sobre perspectiva de género, sobre igualdad de género, y que a veces no nos detenemos lo suficiente a pensar cuál es su contenido y también cuál es su implicación o cuáles son sus implicaciones para todo lo que hacemos. En este contexto, uno de esos puntos de referencia, uno de esos conceptos que me parece fundamental tener en mente es el de identidad. Este concepto de identidad es polisémico, se ha definido desde las más distintas posturas, desde distintas teorías, y sin embargo, pareciera ser que en el uso cotidiano del término todo el mundo supiéramos a qué nos referimos cuando hablamos de identidad. Y yo quisiera compartir con ustedes una primera apreciación en términos de que identidad se refiere a el proceso a través del cual un sujeto individual o colectivo se define a sí mismo, se caracteriza y en ese proceso de caracterización se establece una diferencia con otros sujetos. Y por lo tanto, el concepto de diferencia aparece como algo muy relevante porque constituye una unidad junto con la identidad. La diferencia no se mueve por sí misma, sino que se establece en relación con otros, en relación con otros parámetros, con otras fronteras, y establece sus propias fronteras. Entonces, identidad y diferencia, insisto, van de la mano y van de la mano de dos procesos muy importantes.
la identificación y la diferenciación. La identificación se refiere a ese proceso a través del cual quienes integran un grupo, una categoría social, se reconocen dentro de ese elemento constitutivo de lo que son. Y la diferenciación, por supuesto, va de la mano con este establecimiento de límites, fronteras, distanciamiento con quienes se considera que no comparten esas mismas características o esa misma definición de sí. Son procesos que constantemente están en tensión en relación con que no tienen límites muy precisos. Se suponen mutuamente, pero al mismo tiempo tienen que estar estableciendo estas diferenciaciones para poder existir. Y en los contextos culturales, lo que llamamos los contextos culturales situados, es decir, contextos culturales ubicados en un tiempo y un espacio definidos, bueno, pues son los procesos básicos que están vinculados con la definición de cultura, de esa cultura que caracteriza al grupo, a la colectividad, a la sociedad o en otras entidades que caracteriza incluso a una nación. La cultura, y bueno, con eso también quiero compartir con ustedes mi punto de vista, no se refiere solamente al mundo de las elaboraciones simbólicas. La cultura, en realidad, establece una relación que también es dialéctica, una relación que también es de mutua determinación entre las concepciones del mundo, las condiciones de vida, las prácticas y las relaciones sociales que se establecen dentro de un contexto determinado. Entonces tenemos enfrente una definición más o menos compleja de la cultura que les invito a tener en mente para que cuando mencione que hablamos de contextos culturales y contextos culturales situados, estemos pensando que no es solamente el mundo, la elaboración de las ideas, sino también cómo se vive, cómo las distintas personas viven dentro de esas elaboraciones culturales, cómo esas elaboraciones permean y tienen influencia en sus conductas y cómo esa cultura se expresa a través de representaciones prácticas y relaciones específicas. Por eso mismo, cuando hablamos de identidad, diferencia, identificación, diferenciación, estamos hablando de que esto se da en expresiones concretas. No solamente, insisto, en el mundo de las ideas, sino que se da a través de representaciones sociales, se expresa en ciertas formas de vida, orienta prácticas y define el carácter de las relaciones sociales. Dentro de todo este marco que está, digamos, siendo propuesto por los procesos de identidad, identificación, diferenciación, emergen tres conceptos centrales para la teoría de género y para la teoría política y social en general, que son igualdad, diferencia y diversidad. Y los tres son conceptos que tienen profundas repercusiones en la vida social. Entonces, teniendo todas estas consideraciones previas en mente, pues les invito a que en esta plática, en esta conversación, podamos pensar en las profundas conexiones que existen entre los conceptos y las interpretaciones complejas de la realidad, porque esto, insisto, va pautando nuestra conducta y le va dando contenido a nuestras relaciones sociales. Y esto, por supuesto, pues nos enfrenta al desafío de identificar en nuestra propia vida, en nuestras propias prácticas, en nuestras propias relaciones, cuáles son esas mediaciones, esas conexiones que cada quien va estableciendo entre ideas y prácticas sociales, entre conceptos y carácter de nuestras relaciones, entre categorías y nuestra propia colocación en el mundo, en un contexto social determinado.
Quisiera empezar por hablar sobre el concepto de igualdad, que es una palabra que circula muchísimo en los distintos ámbitos en donde nos movemos. Y quisiera decir que, antes que nada, la igualdad es algo que está en construcción, es un horizonte al cual arribar, es una aspiración política, es un principio filosófico, pero no es una realidad en nuestros tiempos. Es algo que queremos, pero que todavía no alcanzamos a tener. La igualdad, lo mismo que la identidad, es un término polisémico. Hay muchísimas definiciones, hay muchos puntos de vista de acuerdo con quien enuncia ese término, de acuerdo con la categoría social y de sujeto que tiene quien la enuncia, pero yo quisiera referirme por lo menos a 3 acepciones del término de igualdad. Uno es el que la ubica en el mundo de lo material, en términos de decir que la igualdad se expresa en igualdad de acceso a los recursos sociales, igualdad de oportunidades para el desarrollo individual y colectivo, igualdad de trato, igualdad de acceso a los recursos. Y en ese sentido también es aspiracional, porque sabemos muy bien que esto no sucede en la vida cotidiana de la mayor parte de las personas. Por otro lado, la identidad también es un concepto vinculado con una condición política normativa. En las sociedades occidentales modernas, la igualdad ha sido el eje político estructurador de la ley, de las legislaciones, y por lo menos en México, por ejemplo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos plantea que todas las personas que habitamos en el territorio somos iguales. Esto es una condición política que hay que estar demostrando constantemente, porque en los hechos tampoco se ha hecho una concreción. Y también, esta es una tercera acepción, pues la igualdad es una referencia simbólica. Cuando decimos somos iguales ante la ley, pues estamos hablando de un mundo en el cual, en la práctica, eso que prescribe la ley no está tan sedimentado. Entonces, bueno, también es una referencia que se mueve en el mundo de los ideales. Lo que sí tenemos en la práctica es un camino paralelo en donde no hemos alcanzado tampoco a establecer las conexiones vitales necesarias entre lo que llamamos la igualdad formal, que es esto que prescribe la ley, y la llamada igualdad sustantiva, es decir, una igualdad de hecho, una igualdad que no se tenga que estar declarando, sino que ya esté asentada en la práctica y que tiene que ver con una construcción cultural y política de esa igualdad que pasa, obviamente, por una igualdad en las posiciones sociales, en el acceso a todo lo que nos constituye como personas y, por lo tanto, en todo lo que nos permite el desarrollo integral. A eso nos referimos con igualdad sustantiva, y por eso decimos que por el momento corren por vías paralelas y necesitamos hacer muchos esfuerzos sociales y políticos todavía para que eso se condense en articulaciones y en una condición sociocultural real. ¿Cuál es el parámetro de referencia a través del cual podemos realmente ver cuáles son los alcances y la realidad de la igualdad? Pues es la desigualdad. En realidad, lo que tenemos como una constante, como una evidencia, es que la desigualdad existe en el más amplio sentido y que se expresa en desigualdades concretas en el conjunto de instancias que constituyen la vida social, y particularmente cuando estamos hablando de la condición de género, lo que caracteriza a la propia definición de género es tratarse de una relación sustantiva de poder, como dijo John Scott,
y estar anclada firmemente en las condiciones de desigualdad. Por eso, alcanzar la igualdad de género supone desmontar, erradicar todas las condiciones de desigualdad. No van en caminos paralelos, sino que tienen que formar parte de un cambio constitutivo, de un cambio simultáneo, integral de todo aquello que impide la igualdad y particularmente en este caso la igualdad de género. El otro concepto importante es el de diferencia. Es el de diferencia y es un concepto que nos es mucho más familiar porque nuestra vida social está estructurada para que no nos identifiquemos con otras personas, sino por el contrario, para que constantemente estemos tratando de establecer en que somos diferentes. Hemos construido con mucho más éxito esta categoría sociocultural y política de la diferencia porque es una categoría que se basa de manera mucho más clara en la clasificación de individuos, de colectividades, de sociedades a partir de ciertas categorías que establecen criterios de pertenencia. Y son esos criterios de pertenencia los que fijan el lugar en el mundo de estas entidades individuales o colectivas y, obviamente, de sus posibilidades de vida. La diferencia llega a esgrimirse como un argumento que legitima la desigualdad. Por eso está vinculada también con la construcción de la igualdad, porque muchas veces la diferencia, insisto, se esgrime como ese criterio que impide que alcancemos la igualdad. Sin embargo, desde el punto de vista feminista, una de las aspiraciones es poder generar la igualdad a partir de la diferencia. Y por eso el parámetro de referencia es el reconocimiento de la diferencia, pero como un reconocimiento político, no solamente como un reconocimiento simbólico, sino como un reconocimiento que lleve a tratar como iguales a quienes son diferentes, no a quienes son desiguales. Y eso es complejo de entender, pero es necesario que lo tengamos presente en nuestras reflexiones cotidianas. El tercer concepto que me interesa compartir con ustedes en estos minutos es precisamente el de diversidad. Y la diversidad es un concepto con el cual nos hemos familiarizado mucho más en las últimas décadas, porque a juzgar de autoras como Ana María Martínez de la Escalera, quien mencionó, aquí la diversidad es la condición de la existencia humana. Esto es, somos una misma especie, somos un mismo estado, una misma forma de ser, pero que se expresa de múltiples formas. A lo que alude la diversidad es esa pluralidad de manifestaciones de la forma de ser humanas y humanos. Y es muy distinta la diversidad a la diferencia, porque la diferencia se establece a partir de erigir límites, barreras, fronteras, mientras que la diversidad habla de cierta flexibilidad y de cierta maleabilidad que da como resultado que podamos ser múltiples, plurales, reconociendo aquello que tenemos en común. La diferencia sí es tajante. La diversidad requiere reconocer qué es lo que tenemos en común para establecer la particularidad o la especificidad. Entonces, en este caso, lo que tenemos como parámetros de referencia muy claros son la inclusión y la exclusión. Porque a partir de la diversidad nos tenemos que formar políticamente como seres capaces de incluir
a quienes no son idénticos, a quienes no son entidades idénticas a la mía, reconociéndole su especificidad, reconociéndole su particularidad. Pero en la vida social contemporánea, más bien a lo que nos enfrentamos es a la exclusión, a no vincular la diversidad con lo común, sino a vincular la diversidad con lo diferente y por lo tanto da pie a la exclusión de aquello que se considera fuera de lo común. Todas estas elaboraciones están ampliamente arraigadas en la realidad social y por eso tienen consecuencias sociales. Hablar de igualdad, de diferencia, de diversidad, de identidad, de identificación, de diferenciación, habla, o más bien nos remite a cómo nos comportamos socialmente, a con quiénes nos podemos vincular y con quiénes no, a quienes reconocemos, a quienes les reconocemos calidad humana, calidad ciudadana, calidad de par, calidad de persona con quien puedo andar en el mismo camino y con quienes nos separamos, de quienes nos separamos de manera a veces tajante y radical. Entonces son conceptos que están presentes en las tensiones, en las contradicciones, en las oposiciones entre quienes no se reconocen, pero también están presentes en las alianzas entre quienes tienen la disposición a establecer pautas comunes, a caminar de manera, pues, cordial y de reconocimiento, de respeto en la búsqueda de objetivos comunes. Con lo que más frecuentemente nos encontramos no es con las alianzas, sino con una expresión muy clara de las tensiones, las contradicciones, las oposiciones, que es la violencia. La violencia que se deriva del manejo social de estas tensiones, y no solamente que se deriva de ellas, sino también de esas expresiones de dejar hacer, de dejar pasar, que no dejan de ser violentas. Y también de esas violencias que legitiman los procesos de diferenciación, de desigualdad y de exclusión. Entonces, ante esto, se abren esos otros caminos que decía antes, que les podemos llamar alianzas, les podemos llamar de muchas maneras, pero que tienen esta apertura al reconocimiento y a la inclusión, pero que finalmente nos enfrentan en el momento actual a esta necesidad de nuevas elaboraciones conceptuales y filosóficas que sean capaces de dar cuenta de lo que sucede en la actualidad y al mismo tiempo de ofrecer perspectivas de futuro, de ofrecer horizontes posibles para otras formas de sociabilidad. Y todo esto es parte de la elaboración teórica que rodea las cuestiones de género. Desde la propia definición de género, de perspectiva de género, hasta esas aspiraciones de tener políticas de igualdad, políticas de inclusión, políticas de respeto a la diversidad, que no solamente estén, digamos, que elaboradas en el marco normativo, en el marco legal, sino que formen parte realmente sustantiva de lo que somos y de cómo nos relacionamos. Por eso, iniciaba yo mi plática, o en el título por lo menos, e incluía esta noción de que los conceptos de igualdad, diferencia y diversidad tienen implicaciones políticas. Y quizás una de las más importantes de estas implicaciones sea la imperiosa necesidad de reconocer la equivalencia humana. El ser capaces de reconocer
que otra persona es humana como yo y dejar atrás esos esquemas de pensamiento, esquemas intelectuales presentes en las mentalidades de acuerdo con los cuales yo soy más humana que aquella. Es fundamental dejar de colocarnos en esos lugares en donde no reconocemos esa equivalencia, nos permitirá avanzar muchísimo más en comprender cabalmente esa necesaria articulación entre igualdad, diferencia y diversidad, y dejar de asombrarnos cuando nos parece que alguna persona o colectivo ha trascendido lugares en donde les hemos colocado constantemente como parte de estos procesos de desigualdad y de diferenciación. Porque son procesos que lo que hacen es colocar fronteras sociales muchas veces infranqueables o por lo menos en apariencia infranqueables. Necesito callar esta cosa, discúlpenme porque está dándome mucha lata y espero que ya no deje de darle. Como les decía, todos estos procesos tienden a hacernos erigir estas fronteras y eso está muy presente en esta discusión que tenemos hoy, en la tensión entre los derechos universales y los derechos específicos con los cuales estamos lidiando todo el tiempo, constantemente, en los más diversos espacios. Y por eso, bueno, es muy útil tener en cuenta que son conceptos, elaboraciones que nos permiten identificar, como decía hace un rato, cuáles son los caminos comunes, pero también tener mucha claridad en relación con cuáles son nuestros desencuentros para poder trabajar sobre ellos. Y por supuesto, esto tiene que ver con que así como necesitamos elaborar teorías distintas, también necesitamos alternativas y propuestas que nos permitan tener luz en relación con qué hacer con la crisis civilizatoria actual. Y bueno, en aras del tiempo me voy a permitir compartir con ustedes un par de comentarios finales en relación con que estos esfuerzos que se hacen dentro de la universidad, en este caso, dentro de la Facultad de Ciencias, como ocurre en prácticamente todas las instancias universitarias, nos mueven a la reflexión, nos mueven a pensarnos, a repensarnos y a repensar la universidad misma. La universidad misma es una entidad que necesita revisitarse constantemente y en el momento actual más que nunca, porque en la universidad tenemos la posibilidad, tenemos la oportunidad de convertirla en un espacio fundamental para modificar, empezando por nosotras y nosotros mismos, las concepciones, las percepciones, las representaciones, las prácticas y relaciones sociales que reproducen la desigualdad y la exclusión. La universidad, la academia, las prácticas académicas han estado siendo cuestionadas y frente a las acepciones convencionales se han venido elaborando muchas otras que tratan de recuperar esta posibilidad de reconocernos en la diferencia, en la particularidad, en la diversidad, sin perder de vista la posibilidad de construir la equivalencia y la igualdad, particularmente en lo que atañe a la condición de género. Entonces, bueno, estos espacios propician esta posibilidad de educarnos y de reeducarnos constantemente. Y también son espacios que nos permiten conocer y reconocer los aportes del feminismo, que han sido muchos en este ámbito, en esta tarea de elaboración conceptual, teórica y política, y reconocer también que es necesario poner en diálogo los aportes del feminismo
con los que provienen de otras posturas críticas que también ofrecen recursos para la vida. Y en este sentido, estoy convencida de que poner en diálogo estas distintas alternativas, estos distintos aportes, nos permite tener más y mejores recursos para confrontar nuestros propios prejuicios, nuestros propios estereotipos y poder establecer diálogos muy enriquecedores y que nos permitan pensar que nos podemos configurar como personas mucho más integrales, respetuosas y dignas cuando reconocemos y respetamos la dignidad de los y les demás. Entonces, bueno, pues creo que me he apegado al tiempo, de tal manera que dejo aquí mi exposición para que podamos dialogar un poco. Muchas gracias, doctora Patricia Castañeda. Muchas gracias por esta ponencia, por habernos compartido sobre todo estos conceptos de reflexión que menciono. Me voy a atrever a hacer una primera pregunta en lo que llegan las demás preguntas, que es ¿qué mecanismos o qué podemos hacer nosotros como profesores, como estudiantes, ahora sí que personas, vamos a llamarnos de a pie, ¿no? Para alcanzar la igualdad sustantiva? Sí están estos reglamentos, ¿no? De la igualdad formal, como usted lo mencionó. Tenemos ya muchos reglamentos, tenemos muchas leyes que nos ayudan, por supuesto, a tener la igualdad. Pero en la práctica, como bien lo mencionaba, pues falta, ¿no? Falta hacer algo. Y no solo es parte de las actividades que debe de tener nuestras autoridades, sino también nosotros como personas, como estudiantes, como académicos, ¿qué podemos hacer nosotros como personas, ¿no? Que pertenecemos a una comunidad, en este caso la comunidad universitaria, para así ir alcanzando la igualdad sustantiva eh, en alguna de nuestras facetas dentro de la universidad? Es bastante provocadora esa pregunta porque implica tener la disposición a revisar nuestras prácticas cotidianas. Sí. Porque muchas de esas prácticas son prácticas de excluyentes aunque no nos demos cuenta. Son Sí. prácticas de aunque no nos demos cuenta. Por ejemplo, cuando estandarizamos, cuando como docentes no nos damos el tiempo de saber quiénes son las personas con las que estoy dialogando en el salón de clases. Bueno, dialogando en el mejor de los casos, ¿no? Las personas con las que estoy compartiendo ciertas horas al día en el salón de clases y llego sin saber quiénes son, sin importarme ni siquiera ver sus caras y mucho menos conocer sus nombres. Ya si sabemos sus nombres va de gane, pero tampoco sabemos cuáles son sus condiciones reales, por ejemplo, para tener un buen desempeño académico. Y entonces hacemos tabla rasa y pensamos de manera estandarizada, desde una posición jerárquica. Y al pensar de manera estandarizada, por ejemplo, nos quitamos la oportunidad de saber cómo conoce nuestro estudiante. Generalmente doy un seminario sobre epistemología y metodología feminista y casi siempre en la primera sesión les pregunto a quienes asisten, ¿ustedes cómo conocen? Porque hay quien conoce priorizando la vista, quien conoce priorizando el oído, la escucha, quien necesita relacionarse con otras personas, quien necesita escribir, quien está dibujando en la clase, pero no porque se esté distrayendo, sino porque el dibujo le permite concentrarse. Tampoco sabemos si en nuestro grupo hay alguien, por ejemplo, con diversidad neurológica y entonces hacemos una tabla rasa en los métodos de enseñanza y aprendizaje. Y esas cosas tan elementales se nos escapan de las manos, porque pensamos que la igualdad es algo magnificente que algún día llegará y que no es responsabilidad nuestra ir dando pasos para poder
hacer la realidad. Si yo conozco por lo menos quiénes son las personas que acuden a mi clase, estoy dando un ejemplo a lo mejor un poco banal, pero si por lo menos conozco quiénes son y soy capaz de flexibilizar mis propios mecanismos pedagógicos para tratar de llegar por lo menos a la mayor parte del grupo, ya estoy haciendo un cambio, Claro, porque lo estandarizado, insisto, sin que lo hayamos pensado así, tiende a excluir a quienes no se pueden adaptar a esa estandarización. Y claro, tenemos un montón de exigencias institucionales que a veces pues no nos dan tiempo como para pensar, ¿cómo puedo hacer la clase de otra manera? ¿Cómo puedo conocer a las personas que están ahí? Y además tengo que rendir informes, etcétera, etcétera. Pero darnos un tiempo también nos permite crecer y nos permite identificar que a lo mejor tengo mucho más en común con el estudiante que se sienta hasta el fondo de la clase y que no habla, que con quien se sienta hasta adelante y todo el tiempo está pidiendo la palabra. No sé claro. si un poquitito, Sí, 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 sí. porque Creo, bueno, son, de qué clase social son, con qué ujú, identidad de género se reconocen, si vienen de una población indígena o no, si el castellano es su lengua materna o es su segunda lengua. Eso también es muy importante en el salón de clases y eso ha llevado, por ejemplo, a las colegas feministas decoloniales a decir que hay que hacer una transformación tan profunda de la universidad que ya no hablemos de universidad, sino de pluriversidad, claro. haciendo a la noción de diversidad, por ejemplo, ¿no? Ujú. Sí, sí, creo que es algo que todos tenemos que reflexionar y que está en nosotros ir, como dice usted, doctora, ir reconociendo, ¿no? Y reconociéndonos y también dándole lugar al otro. A veces por el tiempo es muy difícil, pero sí yo creo que como docentes, pues es parte de nuestro quehacer, ¿no? El tratar de, de involucrarnos de una manera respetuosa, por supuesto, y virtuosa con nuestros estudiantes. Le mandan unas preguntas, me voy a permitir leerlas. Dice Ale Picasso, hola, buen día. ¿Cuál es el papel de la diversidad cultural en la construcción de sociedades más igualitarias? Hay que tomar en cuenta que la noción de diversidad cultural nos permite identificar, bueno, algo muy importante, y es que existen particularidades culturales, pero tenemos que partir de que cada cultura es valiosa por sí misma. Y la diversidad cultural de lo que nos está hablando es de que esa cultura que es valiosa se relaciona con otras culturas. El problema está en que en esa relación las otras culturas o esta misma cultura no considere como valiosas a las otras o no sea considerada como valiosa por las otras culturas. ¿Todo lo cultural es bueno? No. Eso es algo que nos cuesta mucho trabajo entender cuando hablamos de diversidad cultural porque es muy fácil caer en un relativismo cultural. Como toda cultura es valiosa, Ujú. entonces no puedo intervenir, no puedo opinar, no puedo decir nada y entonces todo lo que se ampare como una práctica cultural lo tengo que aceptar. Y no, no todo lo que constituye una cultura es sano, es útil, es respetuoso. No todo lo que tiene que ver con lo cultural, lo tenemos que suscribir sin crítica. Suelo mencionar que una de las definiciones de feminismo que más me gustan es aquella que plantea que el feminismo es una crítica radical a la cultura propia. Y eso tiene un hondo calado porque implica revisar qué de mi propia cultura permite vivir una vida digna y qué no. Y en la diversidad cultural nos tenemos que hacer la misma pregunta.
en este mosaico de culturas, qué elementos y qué contenidos culturales respaldan una vida digna y cuáles no. Claro, Insisto, porque la diversidad cultural es un espejo, un mosaico de lo que somos, y ahí yo me puedo identificar o desidentificar con distintas culturas. ¿Por qué? Porque soy un sujeto cultural. Soy un sujeto de cultura y por eso puedo relacionarme con otras culturas. Pero para que la diversidad cultural esté vinculada con la construcción de sociedades más igualitarias, tenemos que ver en esa definición que yo les propuse, cuáles son las condiciones de vida en relación con las cuales se han elaborado esas concepciones del mundo, esas prácticas y esas relaciones. claro, Y si las condiciones de vida son desiguales, la cultura va a legitimar esa desigualdad. Entonces tiene que ir de la mano la construcción de sociedades más igualitarias con la reelaboración cultural. La cultura no es algo que nunca se transforma, al contrario, se transforma con sus propios ritmos. Y para eso tenemos que estar muy conscientes de que la cultura es un producto humano, de que todas y todos contribuimos a elaborar, a reproducir, a recrear y a modificar la cultura. Y entonces la diversidad cultural no es nada más para ver estáticamente un conjunto de culturas, sino para ver cómo se relacionan entre sí e insisto, qué vinculación tienen con la sociedad que las elabora. claro. ¿Sí? Sí, sí, Entonces, sí es un papel crítico y que tenemos que jugar todo el tiempo en relación con nuestra propia cultura, pero también para ver cómo nos relacionamos con quienes vienen de otras culturas, porque no nos relacionamos con las culturas, nos claro, relacionamos con grupos sociales, con personas que portan esas otras culturas. ¿Sí? claro. Andrea Rojas pregunta, ¿cómo podríamos reeducarnos para poder tener una mejor convivencia entre pares que ya tienen una, entre comillas, convivencia de algún tiempo? Además de cómo podemos integrar a nuevos integrantes a estos círculos. No entiendo muy bien la pregunta, pero supongo que tiene que ver con los mecanismos de inclusión y de exclusión. Yo creo que sí. Eh, Ujú, Supongo que viene por ahí la pregunta y eso tiene mucho que ver con algo que Dolores Juliano, una antropóloga feminista, dice con mucha claridad. Lo que nos mueve a excluir a alguien o a excluir a una colectividad es que nos muestra nuestro propio lado oscuro. mm, Y claro, entonces, eso con lo que yo no puedo vivir, lo que no puedo manejar, con lo que no puedo negociar, es algo de lo que nos mueve a la exclusión, al rechazo, a establecer una frontera, a establecer una diferencia. Entonces, mejorar la convivencia pasa por reconocer nuestros claroscuros. No vernos nada más como la parte más bonita de lo que nos podemos imaginar que somos, ni ujú, solamente presentar nuestra parte más agradable, sino reconocer que tenemos esos blancos, negros, grises y una multiplicidad de colores y que tenemos que aprender a manejar esa gama de colores, ¿no? correcto, sí. Creo que Mm, es una reflexión muy, muy profunda porque toca no solo al otro, sino a uno, ¿no? Y en principio a uno para poder reconocerse que pues uno no es completamente ni bueno ni malo, ni las personas, ¿no? Actuamos en consecuencia a ciertos actos y también a algunos círculos. Armando Atlantista pregunta, hola, disculpe, ¿cómo pueden las personas participar activamente en la promoción de una comprensión más a fondo de la igualdad y la diversidad en sus comunidades?
Esa es una pregunta muy importante porque desde mi punto de vista pasa por estudiar a profundidad la literatura sobre igualdad y diversidad, pasa por conocer lo que llamamos buenas prácticas en relación con impulsar políticas de igualdad, relaciones de igualdad, respeto a la diversidad, etcétera, y pasa por reeducarnos para poder reconocer también cómo en tanto que sujetos protagonistas de la cultura, pues nos es más fácil colocar a otras personas jerárquicamente en otros lugares, em, políticamente en los bordes, en la periferia, o al contrario, reconocerles en el centro, con una postura bastante jerárquica y reproductora del poder. Entonces, cuando vamos estudiando, conociendo prácticas y revisando nuestra propia experiencia, tenemos mejores elementos objetivos y subjetivos para trabajar con otras personas. Ok, Cuando muchas no gracias. tenemos certezas, Ajá, bueno, no se puede tener todas las certezas, ¿no? Pero sí por lo menos tener puntos de referencia claros que nos mueven a la acción. Cuando no los tenemos, es muy difícil que podamos, como dice Armando, participar activamente en promover algo que ni siquiera nos imaginamos, ¿no? claro. Podemos tener muy buenas intenciones, pero no tener elementos suficientes para dar respuesta, para acompañar, para decir, oye, no, creo que por ahí no va, podrías ir mejor por acá, ¿no? Ujú. Claro, claro. Ale Picasso, otra duda. ¿Qué medidas políticas podrían promover la igualdad de participación y representación? ¿Qué medidas políticas podrían promover la igualdad de participación y representación? Durante muchos años ya, bueno, es que a estas alturas ya podemos hablar de muchos años, desde el feminismo se ha hecho hincapié en la promoción, por ejemplo, de políticas de igualdad que pasan por esta igualdad formal, que pasan por dar igualdad de oportunidades. Al principio era a mujeres y hombres, ahora hablamos de igualdad de oportunidades a todas las personas desde su condición sexogenérica, ¿sí? Dar igualdad de acceso a los recursos y eso como parte de, a ver, vamos a tener política de cuotas y entonces vamos a tener 50 y 50 o vamos a tener esta política de representatividad en donde vamos a incrementar la participación de las mujeres en aquellos lugares donde están subrepresentadas y tratar de equilibrar la participación de hombres en donde ellos también están subrepresentados. Eso se ha visto en la universidad, por ejemplo, en tratar de matizar la orientación masculinizada o feminizada de ciertas carreras, ¿no? Y entonces vamos a incentivar que las mujeres entren más a las áreas científicas y tecnológicas y también vamos a incentivar que los hombres estén más presentes en las sociales y en las humanidades o en aquellas carreras feminizadas dentro de un mismo campo de conocimientos, y entonces que ya no estén tan representados en la medicina, pero sí más representados en la enfermería. Claro, ¿Sí? sí, sí. Entonces son medidas prácticas que tendríamos que revisar cuáles existen Ujú. y qué tan útiles han sido, qué tan efectivas. Todo siempre está sometido a una valoración, a una evaluación para mejorar lo que no está funcionando bien y potenciar lo que está funcionando bien, ¿no? Ujú. Y después, pues, imaginarnos otras cosas con base en lo que falta. Creo que es muy importante lo que menciona y ya ahorita mencionó algunas cosas que pregunta también Armando, que es, aunada de esa pregunta, ¿cree que existan acciones específicas que se puedan tomar a nivel individual y colectivo? Es justo lo que estábamos hablando y voy a pasar para poder dar cabida a otras preguntas. Creo que esa abona a mucho de lo que se ha hablado. Dice Edwin Medina,
Gracias por compartir cómo se manifiestan las percepciones culturales en la construcción de roles de género y cómo esto impacta en la equidad de género. Esa es una pregunta también muy importante porque uno de los primeros motores en nuestra vida son las percepciones. Pocas veces lo reconocemos, pero, por ejemplo, las percepciones están presentes todo el tiempo en nuestras prácticas discriminatorias. No nos detenemos a averiguar, por ejemplo, cuando estamos frente a una persona indígena, quién es, qué hace, cuáles son sus aportes. Simplemente al colocarle la etiqueta de indígena, desde nuestra percepción, ya le estamos colocando en una posición social casi siempre de inferioridad y de desventaja en relación con quien no es indígena. Las percepciones culturales las tenemos a flor de piel. No necesitamos ni siquiera verbalizarlas. Nos orientan la mirada, las sensaciones, las reacciones, ¿sí? Reaccionamos con cierta eh, actitud corporal, por ejemplo, frente a una persona de la calle, en condición de calle. Y eso mismo está presente todo el tiempo en cómo construimos y asignamos los roles de género. Y los asignamos de una manera sumamente arbitraria porque la construcción de las categorías de género en sí misma es arbitraria, no responde a parámetros objetivos, sino que son elaboraciones culturales y por eso esas percepciones hacen que asignemos ciertos roles de género a ciertas personas, también por la condición de género que les ha sido asignada y desde ahí ya estamos impidiendo que haya equidad de género, cuando esas percepciones están basadas en principios como inferioridad, desigualdad, incapacidad, falta de habilidad, que rigen muchas de nuestras percepciones no dichas, pero sí actuadas. ¿Sí? Y por eso, una de las primeras cosas que tenemos que desmontar son los roles de género y pensar que lo que hacemos son todas actividades susceptibles de ser realizadas por cualquier persona. Claro, Comer no está asociado con un género, cocinar no está asociado con un género, trabajar tampoco. Son capacidades humanas que podemos desarrollar independientemente del género que se nos ha asignado. La construcción cultural actúa para que nos olvidemos de esa arbitrariedad y lo asumamos como una naturaleza. La construcción cultural naturaliza esas asignaciones y pensamos que es lo normal, que es lo obvio, que es lo que me toca hacer por mi condición de género, pero porque existe esa elaboración previa. Entonces, si pasamos por revisar toda esa construcción de género, cómo se ha, dice Marcela Lagarde, cómo la construcción de género se ha escindido y ha separado de manera tan tajante a los sujetos de género. Y cuestionamos el porqué de esa separación y de esa distinción, podemos empezar a caminar hacia la equidad. Si no claro, hacemos ese desmontaje, no nos imaginamos que tenemos que poner a que pese lo mismo en la balanza. claro. Y ya para ir cerrando, doctora, Eric nos pregunta, buenas tardes, ¿cuáles considera los desafíos más significativos al abordar la igualdad? Al mismo tiempo, ¿cómo se puede fomentar la participación activa y la representación equitativa de las minorías étnicas en las actividades académicas y culturales? Y Genaro, si nos puede proporcionar más bibliografía a este respecto. Ok, bueno, la pregunta de Eric es muy compleja, Sí. porque esos desafíos son de todo orden. Son desafíos sociales, filosóficos, culturales, políticos, económicos, y todo eso se asienta en la vida cotidiana y se expresa a través del sentido común.
Por eso les decía que no hay una desvinculación entre la teoría y la vida social. La academia se especializa en decirnos es que cada cosa va por su lado, y yo siempre hago un poco de burla cuando se dice que la universidad tiene que ir a la sociedad como si no fuéramos parte de la sociedad, ¿no? Pero Claro. bueno, pues son discursos que circulan para señalar estas fronteras, ¿no? Estas delimitaciones. Pero justo esos desafíos son de todo este orden. Y finalmente, si lo quisiéramos ver en términos filosóficos, el principal desafío es cuestionar nuestra idea de lo humano, porque eso es lo que nos orienta. ¿Qué consideramos humano y cómo consideramos que encarnamos eso humano? Filosóficamente es muy complejo, ¿no? Y ha habido muchísimas posturas y propuestas en relación con ello, pero eso está sumamente vinculado con la segunda parte de la pregunta, que tiene que ver con la representación equitativa de las minorías étnicas. Porque si algo se le está conculcado a las minorías étnicas, es el reconocimiento de su humanidad. Cuando se les considera minorías, cuando se les considera como que lo étnico les da una particularidad, generalmente lo hacemos desde una posición supremacista, desde una posición de poder en donde no entran, en donde están siempre como otras entidades que no alcanzamos a reconocer plenamente como integrantes de nuestra sociedad. Si algo hay que hacer, digo yo, para que estén presentes en condiciones de equidad, es romper, primero, conocer sus aportaciones, porque intelectualmente, políticamente, hay numerosas contribuciones de las minorías étnicas a la explicación de la sociedad en su conjunto, no solo de su posición. Y dentro de esas elaboraciones, comprender la profundidad de lo que llaman violencia epistémica. Es Claro. que nos han puesto como un desafío para ver cómo constantemente, uy, eso es la alarma, ¿no? Es la alarma Ok, sísmica. entonces nos vamos. Dejamos aquí Sí. la transmisión. Muchas gracias a todos.